a ver, a mí siempre me irritó mucho la idea de introducir conceptos de las ciencias naturales en las ciencias sociales, ¿no? Siempre me irritó mucho. Además, lleva muchas confusiones. Siempre, por ejemplo, soy muy crítico con el concepto de igualdad, usado a las ciencias sociales, porque es un concepto, yo creo que de origen matemático, que tiene difícil aplicación a la ciencia social, o el concepto de fricción, el concepto de equilibrio, incluso el concepto de evolución, que es un concepto que se usa para la evolución de los animales o de la naturaleza, etc. Y creo que tiene, aunque se puede usar, creo que el encaje no es el mismo que en el ámbito natural. La evolución humana, la evolución cultural, tiene unos rasgos que son distintos de la otra. Pero bueno, también me fastidia bastante que si son conceptos de la ciencia social, en este caso de la política, en el discurso científico, ¿no? Por ejemplo, se habla consenso. El consenso es un concepto político. Consenso es cuando son todos, están de acuerdo, todos. Y cuando digo todos, es todos. Y como bien saben los polacos, con la vieja dieta del siglo XVII, con el liberum veto. Es decir, cuando consenso era que cualquier diputado podía vetar, pero bastaba uno. Y aquí la ministra el otro día lo oí decir, bueno, es que el 99% no es consenso, es mayoría. Todo lo reforzada que se quiere, pero es mayoría. Hay un 1% que discrepa. Segundo, se presume que la ciencia es democrática. Estamos acostumbrados a que muchas verdades, o lo que es verdad o mentira, se decida democráticamente. Por ejemplo, una comisión de investigación, un parlamento, decide por mayoría que tal señor es culpable o que la causa de tal catástrofe fue tal cosa. Vale, pero no, perdón. La democracia está muy bien y tiene sus aplicaciones en unos ámbitos, pero no vale para decidir lo que es verdad y lo que es mentira. Gana el mejor argumento. Pues en la ciencia pasa exactamente lo mismo. Que el 99% diga una cosa, el 1% otra cosa, el 1% diga otra cosa, pues es un indicador, pero no es la prueba de que una cosa sea verdad. Simplemente es el 99% contra el otro. Además, todos sabemos que en la historia muchas verdades asumidas por consenso fueron cuestionadas por un señor o una señora, y ese señor o esa señora pues ganaron al final la batalla. Tras dura cosa, es decir, porque la ciencia no es democrática, es una cosa que tiene, no es el número, es la calidad del argumento, ¿no? Entonces, es otra cosa que también se dice, no es que la mayoría de los científicos o la cosa. Es más, aunque fuera el consenso, eso no valdría tampoco. Aunque fueran todos los que digan una cosa, digan lo mismo, eso tampoco garantiza la verdad. Simplemente es que todos están de acuerdo en un momento dado. Cualquier evidencia nueva, cualquier teoría nueva puede desbaratar todo el consenso que había anteriormente. Y la historia de la ciencia nos muestra todo eso. Pero repito, muchas veces se usan discursos de corte político aplicados a la ciencia. Y eso para mí, perdón, no es válido. Por eso digo, o se tiende a hipostatizar, que estamos en sede sagrada, ¿no? Se tienden a usar conceptos de la teología también a la política, ¿no? La hipóstasis es un concepto que se usaba para las sombras, el uno y el trino, esta cosa que se debatía mucho, pero ahora veo que se usa en muchos aspectos. Por ejemplo, otro día leí a un científico ofendido porque unas declaraciones de una política, pues no sé qué decir de cambio climático, dice que eso ofendía a la ciencia. Vamos a ver. Me ofenderá a mí, que soy un científico, ofenderá a muchos científicos, pero no a la ciencia, señora, que no tengo el gusto de conocer. Pero, claro, es igual que el Estado, igual que la clase obrera. Tenemos que decir, ¿no? O como decían el otro día, no, que tal política del gobierno ofende a la nación española. Vamos a ver, ofenderá a muchos españoles, pero no ofenderá a la nación española, que tampoco tengo el gusto de conocer. ¿No? Entonces, que sé que es un concepto y no es una cosa que pretende ofender. Es un concepto que se usa en las ciencias sociales, pero que no vale para eso. Pues aquí también, la ciencia se usa de forma abstracta, como si hablara con una sola voz y fuera una señora que después de escuchar argumentos decide, ¿no? O sea, la mayoría de los científicos opina así, y esto es lo que vamos a hacer, y estoy de acuerdo. Igual que el concepto de experto, ¿no? Los expertos, también decía otro señor otro día, no, es que hay que hacer caso a los expertos en el cambio climático. Vamos a ver. El concepto de experto es un concepto ambiguo. Primero, hay que definir experto en qué. Es decir, por ejemplo, en estos debates climáticos o así, ¿qué tipo de experto hace falta? ¿El climatólogo o el biólogo, que estudia, por ejemplo, cómo le afecta a los ecosistemas el cambio climático? ¿O el economista, tipo, por ejemplo, Nicholas Stern, otros economistas que hablan de las consecuencias económicas del cambio climático, incluso algunos politólogos como Clare, que hablan de guerras de recursos por culpa del cambio climático, otros hablan, por ejemplo, entomólogos que hablan de que hay insectos o bichos que se puede aplicar a muchas cosas. Pero ¿cuál es el experto relevante? ¿Qué expertos tenemos que hacerle caso en ese tipo de cosas? ¿Y qué ponderación tienen que tener a la hora de elaborar un discurso político? ¿No? Eso es una cosa que no está clara. Pues a mí me gusta escuchar a los expertos y sacar unas conclusiones. Pero no hay un experto que domine sobre los demás expertos. Y segundo, ¿qué expertos son los correctos? Yo digo, por ejemplo, aquí en la pandemia,
sé que hay que escuchar a los expertos, sé que es una cosa correcta. Pero la pandemia veo que el gobierno español, como todos los gobiernos del mundo, aquí no hay excepción, escoge un grupo de expertos. Ves los nombres y son expertos. Y yo no niego que sean expertos, no niego que sean de alta calidad. Pero son expertos, por ejemplo, como los expertos fiscales que vi hace poco, son expertos próximos al Partido Socialista. Lo cual no tiene nada de malo. Y no son menos expertos por eso. No son menos expertos por eso. Además, algunos de esos que leí allí son gente de mucha calidad. Pero si hipotéticamente no lo quiera Dios, gobernara yo alguna cosa o así, y quisiera coger expertos, a lo mejor tomaba otro tipo de expertos. Y serían tan expertos como los de ellos, con tantas cualificaciones, títulos y otros como los otros. Entonces, cuando escogemos el IPCC o una organización de ese estilo, ¿quién selecciona a los expertos que van allí a debatir? Es una cosa que me gustaría decir. ¿Y con qué criterios? ¿Se vota? ¿Se los escoge el ministro o la ministra? Repito, no estoy negando la calidad de sus científicos, no estoy negando la calidad de sus informes. Estoy diciendo que son expertos, no sé cómo fueron escogidos, cuál es el criterio. O sea, ¿quién decide entre los, climatólogos cuál es el mejor de ellos? ¿Lo votan? ¿Se autoimpone? No sé cuál es el criterio para decir. Supongo que será un criterio medio político, medio de prestigio, etc. Pero no es un criterio, digamos, tampoco objetivamente científico, sino que se introduce mecanismos de política en la ciencia también, ¿no? Pero dicho esto, voy a asumir el discurso. No tengo razón para dudar de él. Después de leer temas, veo que buena parte de ellos también dan argumentos muy potentes y no tengo razón para discutir, ¿no? Porque después, otra cosa más, es decir, es que unos científicos están vendidos a la ciencia, están vendidos al capital, o otros están vendidos a las petroleras. Eso tampoco es un argumento. Yo puedo, yo doy una conferencia a favor o en contra de algún tipo de temas, y me paga la Shell, ¿no? Pero eso no altera la calidad de mi argumento. No la altera. Que yo lo haga por dinero o lo haga, y al revés, puedo hacerlo por la más pura de las intenciones y estar equivocado. Y puedo hacerlo por puro dinero y acertar o decir lo correcto, ¿no? Que normalmente, cuando llevas a una persona o así, pues normalmente, claro, cuando tú escoges un experto, escoges una persona así, ya escoges alguien que ya previamente defiende tus puntos de vista. Es decir, que esté una persona vendida o que esté así, como a veces escucho también en debates de este tipo de cosas, que unos están vendidos o al otro, no, cualquiera de los dos puede estar vendido, ¿eh? No, pero no, que están vendidos, aunque esté vendido y qué. Aquí me importa, una vez que el argumento está expuesto, hay que analizar el argumento, no las razones por las que dio el argumento. Y a lo mejor, queriendo estar vendido, queriendo ganar dinero, acierta. Y a lo mejor, queriendo ser puro, falla. Es decir, no ese es un argumento. Yo creo que en la ciencia, o en el mundo de la ciencia, lo que hay que discutir es lo que se dice. O el argumento, sobre todo si está bien expuesto, está argumentado, habrá que discutir el argumento. Ad rem, no ad hominem. O sea, hay que discutir solo lo que se dice, como decían los viejos filósofos. Se discute ad rem, ad hominem, ad personam. No, pues hay que discutir ad rem, sobre lo que estamos discutiendo. Si lo dijo que el señor está vendido al capital, que el señor es una mala persona y tal, tú, de acuerdo, pero estamos discutiendo de esto, no estamos discutiendo sobre la persona.